¿Cómo están? Mucho gusto. Todos saben, me llamo María del Pilar Urrutia. Estamos aquí en nuestra cita mensual de Networking con Propósito. Uno de nuestros objetivos, además del networking, es tener un propósito especial y que aprendamos y tengamos diferentes temas. Hoy tenemos un súper tema y además un súper expositor. Qué pena con los que están conectados que empezamos 15 minuticos tarde, pero desafortunadamente hay un problema de bloqueo de celular. Muchos estaban sin señal, entonces estamos dando un poquito de tiempo a que llegaran. Pero bueno, arrancamos ya. Nuestro expositor de hoy, Marcelo, de cómo me pensiono, con una charla especial que te afectará la reforma pensional si eres colombiano residente en el exterior. Creo que es un tema muy importante para todos los colombianos que estamos en el exterior y la estaremos transmitiendo vía YouTube y en nuestras redes. Así que, Marcelo. Bueno, muy bien. Buenos días. Muchas gracias para las personas de la cámara que están acá y que nos están escuchando por YouTube. Como bien lo señala Pilar, la idea es hablar sobre qué puede pasar para los colombianos residentes en los Estados Unidos con respecto a la reforma pensional y otras consideraciones que pensamos desde esta empresa, que voy a contar brevemente quiénes somos, que son importantes. Digamos que el contenido en general son esto, pues voy a hablar brevemente de quiénes somos nosotros, después cómo está compuesto el Sistema Nacional de Pensiones, una serie de cambios que se pueden dar en la reforma que nos pueden afectar a los que estamos acá, un punto que me parece importante y es si vale la pena o es pertinente seguir cotizando en Colombia en pensiones, sea que sea residente o me haya vuelto ciudadano americano o esté en un proceso migratorio, cómo en concreto la reforma pensional nos puede afectar, la reducción severa del ingreso al momento en que nos pensionemos. También les voy a contar con un ejemplo que usualmente produce estrés, pero que la invitación fuera del estrés es pasar a la acción para que no haya, digamos, una reducción tan seria al momento de pensionarse, acciones concretas para mejorar la pensión. Y hay varias novedades recientes de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia que es importante contarles porque los hemos, digamos, observado desde cómo pensionó recientemente y creemos que son fundamentales para efectos de mejorar las condiciones de pensión. Muy bien. Brevemente, ¿quién es Cómo me pensiono? Nosotros somos una firma especializada en ayudarle a las personas a construir calidad de vida la adulta. Digamos que la oferta de valor se fundamenta en 3 elementos. Uno, estamos y estudiamos a fondo lo que pase con Colpensiones, fondos privados y toda la dinámica de la pensión obligatoria. Si alguno de los presentes acá o por YouTube ha trabajado con el sector público o trabajó en Colombia en una entidad que hoy no existe y necesita recuperar ese tiempo, de eso vamos a hablar. Es decir, toda la dinámica pensional, que es enorme en materia obligatoria, pues es parte de lo que nosotros nos dedicamos. Quisiera hacer énfasis en el punto 2, es la imparcialidad. Es decir, esta es una firma que se centra en buscar la mejor condición de pensión para el cliente nuestro sin ningún tipo de vínculo comercial, ni con Colpensiones, ni con un fondo privado, y justamente eso permite que, como dice, está en el bullet número 3, que claramente se pueda construir, buenos días, se pueda construir una mejor condición de pensión para los colombianos que vivimos acá en los Estados Unidos o los colombianos que están en cualquier parte del mundo. Muy bien, estos son nuestros principales clientes. Tenemos unos clientes en el, digamos, el segmento de empresas muy importantes como Avos, como Bancolombia, Sura, Tecnoquímicas, Carvajal, Claro, Comeva, y eso pues nos ha dado una experiencia en 13 años importante. Y por último, de manera general, ¿qué servicios prestamos? Nosotros tenemos un servicio de cómo me pensiono en las empresas, un modelo in-house, que en estas organizaciones que mencioné hace parte de los beneficios. Así, por ejemplo, una persona es colaborador de Bancolombia, nosotros le ayudamos en toda su estrategia pensional y eso lo financia el banco como parte de su, repito, estrategia de beneficio hacia el colaborador. Hacemos conferencias. Si alguno de los presentes también o conocen a alguien que sea asociado a Comeva, pues puede llamar una alineación. Eso lo financia Comeva en Colombia, que es una gran cooperativa. El punto quinto es importante para esta conversación de lo que viene hacia adelante, es que nosotros hacemos y tenemos una fortaleza técnica y legal, espacio ilegal para efectos de lograr que las personas puedan acceder a la pensión. Y por último, pues somos afiliados a la Cámara y en eso quiero agradecer a Ángela, a Diana y a Pilar y a Janet que han estado pues pendientes por invitarnos y somos parte, yo como académico y la empresa de otras
digamos, entidades de investigación o gremios, EIBA, por ejemplo, que es European International Business Academy, que es en Europa y demás. Entonces es un poco para, al final, decir, somos una firma de investigación y somos una firma de asesoría imparcial. Muy bien. Dicho esto, para poder entender los cambios y la recomendación metodológica, si hay una pregunta la podemos ir haciendo, posiblemente alguna la podemos resolver de inmediato y otra la vamos dejando para más adelante. E igual por YouTube nos pueden escribir o a las redes de la Cámara y aquí yo pues las iré viendo. Entonces, lo primero es cómo está compuesto el Sistema General de Pensiones en Colombia. Y son 3 grandes contingencias o coberturas que tiene el sistema. El primero es lo que se llama la pensión de vejez, que esto en términos prácticos es una persona, digamos, termina su ciclo laboral y activa su etapa de retiro. Ahí vamos a hacer el zoom ahorita. Ese riesgo o esa contingencia es el que es diferente entre Colpensiones y un fondo privado. Recordemos que en Colombia yo tengo la opción de decidir entre uno u otro. También hablaremos de eso ahora cuando tratemos el tema de la reforma de pensión. Pero una persona, y ojo con este dato, una mujer antes de los 47 y un hombre antes de los 52 debe decidir el camino del fondo privado o el camino de Colpensiones para pensionarse. La ley lo que dice es que son 10 años antes del momento de pensión. Entonces es clave, como un primer consejo o sugerencia, para las mujeres entre 45 y 46 tener claridad de que, digamos, puede ser la estrategia pensional y para nosotros entre 50 y 51. Claramente veremos ahora diferencias que son varias en la pensión de vejez. El segundo riesgo se llama invalidez y esto es cuando una persona pierde más del 50% de la capacidad de trabajo. Es decir, que definitivamente no puede trabajar, entonces en vida recibe, que es otro término técnico, lo que se conoce como mesada, que es el valor mensual. Esa invalidez la determina un médico legista. Hay casos donde el médico considera que la pérdida es el 49%, entonces no queda pensionado. Entonces, ahí es donde hay que tener precaución, digamos, en quién acompaña el proceso. Y lo otro es que si hay recuperación, la pensión de invalidez se puede suspender. Entonces, digamos que ahí hay 2 elementos importantes. La sobrevivencia es en caso de que fallece un colombiano, por ejemplo, residente en los Estados Unidos que está cotizando, tiene derecho cónyuge. Es muy importante cuánto tiempo llevan las personas. Es muy importante, y esto lo digo con respeto a quienes están aquí y quienes están por YouTube, cosas que pasan en la vida real. Por ejemplo, hace 10 años una persona se casó, se separaron, como dicen técnicamente, de cuerpos, pero no, esa sociedad conyugal no se finiquitó. Y esa persona hace 5 años vive con otra persona. Si fallece, ahí va a haber un conflicto, porque así no tuviera una buena relación con la primera persona, va a ir a buscar parte de la pensión de sobrevivientes. Entonces es un detalle no menor en esta dinámica. Entonces, pensión de sobrevivencia, si falta una persona, tiene derecho cónyuge, hijos hasta los 18 años y se extiende hasta los 25 si estudian y no trabajan. Esas son las 2 condiciones fundamentales, que estudien y no trabajan. Si en alguno de los núcleos familiares afiliados a la Cámara, que nos están escuchando, hay un hijo en condición de discapacidad, la pensión es el resto de la vida. Para esa, digamos, ese joven, pues, hombre o mujer que supere los 25 años, el espíritu de la norma es cuidar a esa persona. Entonces, en resumen, son vejez, invalidez y sobrevivencia. Hola, una pregunta, dale. Esa mesada de sobrevivencia se divide equitativamente, o sea, igual, si son 3 hijos y la esposa, un 25% cada uno. La pregunta es si la mesada de sobrevivencia se divide equitativamente. Usualmente se divide la mitad para el cónyuge y la otra mitad entre los hijos. Así es. Y la segunda pregunta es, la mesada de invalidez, una vez se adquiere la condición de invalidez de más del 50%, cuando llega a la vejez, ¿cambia esa mesada? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bien, entonces voy a repetir algunas para que no... La pregunta es si una persona queda inválida, primera aclaración, para quedar inválida tiene que haber un momento que se llama fecha de estructuración, porque hay personas que se van enfermando, pero no están catalogadas como inválidas. Es un médico el que determina un momento donde dice, efectivamente esta persona no está en condición de trabajar y ese momento
se llama fecha de estructuración. A partir de ahí, digamos que uno puede ya formalmente solicitar la pensión de invalidez. Para efectos de un ejemplo sencillo, supongamos que una persona queda pensionada por 2 millones de pesos con la pensión de invalidez y es un hombre. Cuando llegue a 62 y si tiene las semanas mínimas que voy a comentar ahorita, que son 1.300 en Colpensiones, podría transformar su pensión del riesgo de invalidez al riesgo de vejez. Y eso viene de la mano de algo que la norma conoce en Colombia como el principio de favorabilidad. Es un concepto esencial en eso también, y es qué es lo que le conviene más a la persona. Ahora que hablemos de vejez, voy a volver al mismo concepto, porque supongamos que alguien se vino a vivir a los Estados Unidos, tenía una base de cotización muy alta en Colombia y después empezó a cotizar por poquito. Son casos que suceden en las películas, suceden en la vida real, y entonces Manuel me venía cotizando, por ejemplo, por 20 millones de pesos y después empieza a cotizar por un salario mínimo. Entonces ahí también aplicará en la pensión de vejez, ahora lo hablamos, el principio de favorabilidad. Pero en concreto, frente a la pregunta, uno, ¿es posible transformar pensión de invalidez por pensión de vejez? La respuesta es sí. Ojo, sí, solo sí, cumplo los requisitos para estar pensionado por vejez. Porque si la persona tiene 1.000 semanas, una mujer llegó a los 57 y está considerada inválida, tiene una pensión de invalidez, no podría hacerlo porque no tiene el requisito de la pensión de vejez. Y si lo favorece, porque no le dejan la misma mesada. Claro, el primer ejercicio que hay que hacer es llamar a Colpensiones, cuánto me da el cálculo nuevo versus el actual, y con base en eso, digamos, enfrentar el proceso de cambio. Eso es un buen punto. Hola. Y la invalidez es considerada exclusivamente por enfermedades secundarias al trabajo, no por condiciones propias de mi salud que haga que no pueda continuar trabajando. La invalidez puede tener un origen profesional que usualmente, digamos, se considera bajo el sistema pensional y laboral colombiano, bajo la administración de riesgos laborales. La no profesional es la que, digamos, está en este espectro. O sea, la que no es una enfermedad que se deriva directamente de una condición laboral. Esa es la que. La otra es una pensión de invalidez, pero que viene dada desde los riesgos laborales. Bien, entonces, entendiendo que son tres, un consejo aquí. Es muy malo suspender la cotización en Colombia. Yo sé que es lo primero que un colombiano dice, pues como necesito llegar y necesito pues, tener flujo de caja, entonces el consejo que les damos desde Cómo Me Pensiono a todas las personas es muy riesgoso suspender la cotización, porque si pasan 3 años y la persona fallece o queda inválida, la pensión es negada, porque son 50 semanas, cada año tiene 52 prácticamente, en 3 años hay que tener al menos casi uno cotizado. Entonces el consejo es, hay que tener cuidado con las economías que empobrecen, decimos, porque a veces por ahorrarse una plata se pierde la pensión. Y otro detalle no menor, la pensión cubre la salud, o sea, la EPS. Y mi opinión es que el sistema de salud colombiano es muy potente, especialmente en condiciones, digamos, de enfermedades serias. Entonces, la no cotización es un problema, ¿vale? Ahora, para los contadores que yo había anunciado por ahí en un par de chats, hablaré de qué tener en cuenta con respecto a la relación entre la cotización y una entidad de control que se llama la OGPP. ¿Vale? ¿Vamos bien? Como vamos bien, muy bien. Elemento a considerar. Esto es importantísimo. Vamos a hacer el zoom a la pensión de vejez. Nos vamos a centrar en ese riesgo y si hay alguna pregunta, los otros volvemos a ver. Entonces, a hoy hay 2 sistemas en Colombia. El sistema público, que es el que ustedes ven a la mano izquierda, se llama régimen de prima media con prestación definida. Ese concepto también ahorita lo precisaré, que es, en mi opinión, lo más ganador hoy de Colpensiones. Colpensiones nace en el 2012 y reemplaza al Seguro Social, pero el sistema público es el mismo. O sea, no hay simplemente es quitar un aviso, poner otro. Entonces, hoy las personas pueden escoger entre Colpensiones, que es el sistema público, o un fondo privado, como decíamos ahorita, las mujeres antes de los 47 y los hombres antes de los 52. El otro se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, que es cualquiera de los fondos y la persona escoge. Un detalle, si alguno de los presentes acá o virtualmente tiene pensión voluntaria, que es ahorro, puede estar en Colpensiones y tener pensión voluntaria, puede estar en el fondo privado y tener diferentes, digamos que es como un saving plan o un 1K, es una opción de ahorro adicional para mejorar mi pensión. Pero al final, o esto o lo otro. Muy bien.
¿Qué es importante para entender cómo funciona Colpensiones? Que es la edad, como decíamos, mujeres 57, hombres 62, y un mínimo de semanas que son 1.300. Ojo con otro detalle. A veces, de manera con buena intención, digamos, dos personas trabajan en una oficina, entonces yo le digo a Federico, güey, ¿vos cuánto llevas trabajando? Me dice, no, pues llevo 30 años. Ah, buenísimo, ya cumpliste las 1.300. Pues eso no es así, porque son 1.300 semanas cotizadas, no de tiempo desde que empecé. Entonces, puede suceder que una persona está en Cali o en Bogotá, se traslada al sur de la Florida, se afilia a la Cámara y deja de cotizar un año o dos. Entonces, ese periodo de tiempo no suma. Entonces, eso es muy importante, como decíamos, para el tema de pensión de invalidez y sobrevivencia, y también porque en la pensión de vejez, como lo ven acá a mano derecha, hay un mínimo de semanas, pero hay una virtud que tiene ese modelo, es que cada que yo aumento un año de cotización, la pensión mejora. Entonces, si son 1.300, es un valor. Si son 1.350, es más, 1.400 y así, hasta 1.800. Exacto. Digamos como que cada piso tuviera 50 semanas. O sea, a más semanas, más pensión. Entonces, eso es muy importante. Por eso la recomendación de no suspender, pues en la medida de lo posible, claramente. Entonces, son dos requisitos. Preguntas frecuentes que nos hacen. Y si tengo una mujer, tengo 56 y tengo 1.500 semanas, ¿me puedo pensionar? No, hay que llegar a la edad. Ahora hablaremos de un fallo de la Corte Constitucional sobre la reducción de semanas para las mujeres. Pero hoy son 1.357. Un hombre puede decir, tengo 63 años y 1.000 semanas, ¿me puedo pensionar? No, tiene que tener siempre los dos. Eso es muy importante, una pregunta, digamos, frecuente. Entonces, edad y semanas. Y el tope máximo dijo 1.800. Ya no sirve seguir. Sí sirve con algo que te voy a contar, o les voy a contar más tarde, de un fallo de la Corte Suprema del año pasado, que es algo muy ganador y es algo que les había anunciado, que es una muy buena noticia para hoy, de cuando las personas hacen muchas semanas. ¿Vale? Es muy, muy importante, porque si hay hoy y hemos logrado, pues lo voy a anunciar de una vez, nosotros hemos ganado 200 casos en menos de un año, un poco menos, y hay casos fantásticos. O sea, logramos que una persona que tenía 2.050, 2.100 semanas, le aumente la pensión en 2 millones de pesos y un retroactivo de 81 millones. Entonces, aquí se hay que dar, pues, gracias a cómo me pensiono, toca decirlo así. Pero, entonces, para responderte que sí es importante la mayor cantidad de semanas. Pero ahorita les cuento. Muy bien. Entonces, edad y semanas. Lo otro es el fondo privado. ¿Qué sucede aquí que es distinto? Primero, uno escoge entre cualquiera de los fondos que pues tanto los que estamos aquí como quienes nos están acompañando por YouTube deciden estar, pero hay variables distintas. Uno, la edad de la persona. El género, porque las mujeres viven más que nosotros. ¿Sí? Entonces, la expectativa de vida hoy va aumentando y las mujeres, afortunadamente, viven más que nosotros. Y entonces eso, cuando uno lo aterriza al mundo pensional, pues significa que necesito más plata para financiar la pensión, más tiempo. ¿Sí? Los beneficiarios que tiene la persona, los hijos, si tiene un hijo recién nacido, hay unas consideraciones frente a la composición familiar en el fondo privado. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Es muchas personas migrando a Colpensiones. Y una de las razones es porque ante el crecimiento de la expectativa de vida, las pensiones hoy en el fondo privado son más bajitas que el mundo de Colpensiones. Eso no siempre es así y nosotros defendemos que cada caso es distinto. Pero hay muchos casos, que también algo les puse en alguno de los chats de los trustees y de la Junta, hay casos que son 2.900.000, caso de la vida real reciente, en fondo privado, 7 millones en Colpensiones. Entonces, no son menores las diferencias, depende de variables, pero eso, digamos, ¿qué otro desafío tiene este sistema? Les decía ahorita de un concepto en el fondo público que se llama prestación definida, ¿no es cierto? O sea, una persona se pensiona con 2 millones en Colpensiones y siempre serán 2 millones y cada año crece IPC. En el fondo privado no necesariamente es así. Puede pasar que a los 8 años ya no son 2, sino 1.800, 1.600. Puede empezar a bajar en el tiempo la pensión en el fondo privado, hasta un salario mínimo. Hasta que muere.
Hasta un salario mínimo, ahí sí hay necesariamente hasta el día que fallezca la persona, sus beneficiarios. En los dos sistemas hasta que muere. Hasta que, digamos que hay dos cosas ahí. Uno es el monto de la pensión en el fondo público nunca se reduce. En el fondo privado sí se puede reducir. Y la otra es, que te entiendo la pregunta, es ¿hasta cuándo se paga? Hasta que el afiliado esté vivo o sus beneficiarios, o sea, su cónyuge, sus hijos, sí, hasta los 25, o un hijo en condición de discapacidad, ¿vale? O sea, los que tienen derecho, incluso un hermano en condición de discapacidad podría tener derecho. O sea, que dependa. O sea, cuando ya no hay a quién pagarle pensión, hasta ahí llega cesa la mesada, el pago de la mesada. Y es fijo, o sea, en el fondo público, esa mesada, si fueron 2 millones, la persona murió y tiene herederos, esos siguen a 2 millones. El valor es fijo y cada año crece a lo que llamamos en Colombia el IPC. Se actualiza. Ajá, se actualiza. Hola. En ambos sistemas, tanto público como privado, pues con pensiones y demás, se hereda esa pensión. Buena pregunta. Si en ambos sistemas se hereda. Es la pensión de sobrevivencia y la de sobrevivencia e invalidez se calcula igual en ambos sistemas. O sea, si una persona está pensionada con un fondo privado y fallece, quien tenga derecho, cónyuge o hijos, recibe la pensión. Ahí no hay diferencia. La diferencia realmente, perdón, un segundito, que es una pregunta importante. En este riesgo que ustedes ven a la izquierda, que se llama vejez, es la diferencia. En los otros dos es igual. O sea, si la persona está pensionada y fallece, se pasa esa pensión de llamarse vejez a sobrevivencia. Esa es igual la fórmula de cálculo, el valor, en ambos. Ahora, si se pensionó con 7 en el fondo público, pues claro, va a ser mayor lo que reciben los familiares que si se pensionó por 3 en el privado. ¿Sí? ¿Me sigues? O sea, al final, la diferencia radica en el momento que sucede el evento. Si es pensionado por vejez, tiene mejor pensión. Y si fallece, pues va a tener mejor pensión su familia. Si es un trabajador activo y fallece, el monto de la pensión es igual en ambos. Bien. Entonces, ya vimos las diferencias, los requisitos. Aquí, para terminar lo del fondo privado, al final, ¿qué es importante? La plata que tiene la persona. Entonces, aquí quiero hacer una mención por temas que en algún momento hemos hablado con afiliados a la Cámara. Estoy esperando llegar a la edad para ir a sacar la plata. Pregunta frecuente. La pregunta, digamos, nos lleva a varias reflexiones. Uno, ¿es posible sacar la plata del fondo privado? La respuesta es no, salvo que la persona ya cumpla los 57 o 62. Pero si tiene 1.150 semanas, no los quiero fatigar técnicamente, sino para tener eso ahí, puede ser sujeto de algo que se llama garantía de pensión mínima. Entonces, no saca la plata así, sino que el Estado le dice, usted necesita para pensionarse 200 millones, tiene 100, y el Estado le va a agregar los otros 100 para pensionarlo. Y no le entrega los 100. ¿Cuál es la posición de cómo me pensiono? Que es mejor mesada a los 100 millones. Entonces, hoy no es tan alegre que yo voy, si buenas, para reclamar, no, sino que si tengo derecho a la pensión y tengo la garantía de pensión mínima, me pensionan y no me entregan la plata, así yo quiera que me entreguen el valor. Yo siempre digo de forma coloquial que cuando las personas se van acercando a eso, sale como el financiero que hay en mí, ¿no? Yo cojo esos 100 millones y yo hago, yo subo, yo bajo. Yo no creo en esa tesis. Yo creo que la plata de la pensión es para eso. Y que así sea un salario mínimo, sea, entre comillas, es un valor que la persona va a tener el resto de la vida y además la EPS. Y nosotros, infortunadamente, hemos visto muchos casos que reclaman los 100 millones y a los 2 años no hay ni 100 ni mesada. Entonces, ni EPS. Entonces, ¿el consejo cuál es en concreto? Hay que mirar cada caso para ver, además con el envejecimiento, entonces las personas si van superando 70, 80, 90, pues tienen la garantía de recibir un monto. Entonces, mi sugerencia respetuosa es hay que nivelar un poco la expectativa y más bien tratar de pensionarse, pero no recibir ese dinero en lo posible, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿qué puede pasar con esto entonces con una reforma pensional? Y aquí quisiera brevemente decir qué es una reforma pensional, porque eso se escucha en radio, en televisión, y de manera general, básicamente una reforma lo que hace es cambiar las condiciones del Sistema General de Pensiones, o sea, de acceso a la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. Por eso era importante primero explicar.
también se conoce como un cambio estructural. Es decir, cambiamos las reglas de juego frente al sistema de pensiones. Entonces, ¿por qué en Colombia una reforma? Primero, porque hay una muy baja cobertura pensional, es decir, de 100 adultos, mujeres que superan los 57 y hombres que superan los 62, solo 30 reciben pensión. El 70% restante, pues no la pasan bien porque no tienen, pueden tener ayudas del Estado, con Colombia Mayor, lo que se llama el pilar solidario, pero no tienen una mesada en sí misma. Las pensiones en Colombia son mínimo de un salario mínimo. Entonces, ese es el fondo, es decir, aumentar la cantidad de personas que reciben un ingreso. Y aquí tenemos que recordar entonces lo que vimos, que son dos, para poder entender cómo como un colombiano residente en los Estados Unidos me puede afectar la reforma. Entonces, lo primero es entender que lo que ya vimos a la izquierda es, hay dos opciones, fondo público o privado, es decir, Colpensión es un fondo privado. Ahora pasaríamos, según la propuesta del gobierno, esto se toma de modelos en otras partes del mundo que funcionan bajo algo que se llama el modelo de pilares. Nosotros en Colpensión hicimos una analogía con un edificio para tratar, como han visto en la presentación, pues de tener un lenguaje amigable. Entonces, el modelo de pilares, básicamente, ahora lo vamos a seguir ampliando, lo que dice es que hay, digamos, 4 pisos. El primer piso se llama el pilar solidario, que es llegar y ayudarle a las personas de menor nivel de ingresos. Ahí va a haber lo que se llama una renta básica, es decir, no una pensión de un salario mínimo, sino una ayuda, 200, 180 mil pesos. Esas personas nunca han cotizado y se les dará un valor. Lo otro se llama semicontributivo. ¿Por qué la palabra semi? Porque en algún momento cotizó. Entonces, supongamos una persona en Bogotá, vive en Bogotá y ha cotizado en los últimos 20 años, a veces 2 meses, a veces para, a veces emplea, a veces es informal. Entonces, tiene una semicontribución. O sea, no es constante con esto, entonces no alcanza las semanas. Allí también va a haber una ayuda del Estado. ¿Y dónde estamos los que estamos cotizando? O hemos cotizado en el tercero, que es en el pilar contributivo. Ahí estaría, digamos, todo el público que cotiza a la pensión obligatoria, sea en el fondo privado o público. Se va a llamar pilar contributivo. Y el último es el pilar de ahorro voluntario, es decir, programas de ahorro adicionales para efectos de reducir, de mejorar la condición de pensión. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Es este modelo de pilares, que en concreto lo que dice es, en el pilar solidario para personas que están en condición de pobreza extrema, recibirían un valor mensual. El semicontributivo tiene unas condiciones y una edad que no es 62, sino 65 años, y de manera general habría una ayuda en algo técnico que se llama BEPS, pero lo que me quiero centrar es en el pilar contributivo. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno? Y es, si la persona, y aquí es donde va a estar la discusión más importante, si la persona cotiza hasta 3 salarios mínimos, está obligatoriamente en Colpensiones. Entonces, si cotizo, por ejemplo, por 2 millones de pesos a precios de hoy, esa persona no va a escoger si quiere fondo privado, sino que el Estado obligatoriamente lo va a ubicar en Colpensiones, hasta 3 salarios mínimos. ¿Qué críticas ha habido a eso? Pues las personas que defienden las libertades y dicen yo quiero estar donde quiero estar, aquí no habría forma de escoger. O sea, si gana 3 salarios mínimos o menos, va obligatoriamente a Colpensiones. Y si se gana más de 3 salarios mínimos, la diferencia, lo que está abajo, dice en su componente de ahorro, digamos adicional, está en el fondo privado. En concreto es que si la persona, 2 ejemplos, se gana 2 salarios mínimos o 2 millones, está en Colpensiones. Si se gana 10 salarios mínimos, está los primeros 3 salarios mínimos en Colpensiones y los 7 restantes en el fondo obligatorio que él escoja. No como voluntario. No es, mire, si quieres afíliate. No, usted se gana 10 salarios mínimos, usted está obligado a cotizar en ambos o sus empleadores, simplemente una porción va para Colpensiones y la otra va para el fondo privado. Cuando él se pensiona a los 62 o ella a los 57, porque la reforma no está modificando las edades, esto es muy importante porque es un tema muy sensible, la reforma no toca las edades. Cuando él llega
a los 62, ya te doy la palabra, él va a recibir, digamos, 1.000 pesos que vengan, 500 de lo que administra Colpensiones y los otros 500 del fondo privado. Un solo pagador, que es Colpensiones. Pero la fuente de financiación viene de dos partes. La parte de Colpensiones será prestación definida, ¿se acuerdan de ese concepto? Sí. Y la parte de ahorro obligatorio hasta donde le alcance. Pero ese ahorro voluntario es por fuera. Es obligatorio, no es voluntario No, entiendo, puro, pero lo cubre pues, un fondo privado, ¿no? el que tú escojas. Pero ya no va la mesada fija que le daban los otros. O sea, Va la mesada fija en la porción de la pensión obligatoria de Colpensiones y la otra también se calcula con lo que se llama un cálculo actuarial, o sea, con la expectativa de vida y debe durar lo que más se pueda, pero no necesariamente hasta los 100 años o más. Depende de la rentabilidad de esa parte de la pensión. Perdóname un segundito que... Hola, ¿tenías una pregunta? Pero esta persona, si decide cambiarse a fondo de Colpensiones, ya no le aplicaría. Ya enseguida hablamos de quién es algo que es fundamental, que se llama régimen de transición. O sea, quién podría seguir conservando las condiciones actuales. O sea, quedarse si quiere solo en Colpensiones o solo en un fondo privado. Ya enseguida vamos para allá. Pero al que no pueda quedarse como están hoy las reglas de juego, le toca así. O sea, obligatoriamente va a estar en ambos, de acuerdo a su ingreso, o solo en Colpensiones. No tiene opción de escoger. Parecido al sistema americano ahí, que ponen un tope al máximo de pensión del gobierno y el resto que lo suma a la parte privada. Puede interpretarse de esa manera. El asunto es que la diferencia, en mi opinión, es que el delta, es decir, el valor por encima, no es potestativo de la persona, sino que es obligatorio. O sea, si tú en Colombia contratas una persona o algunos otros trabaja con un contrato en Colombia y se gana 10 salarios mínimos, no puede decirle al empleador ni empleador decir, no, eso llévemelo por encima de 3 salarios mínimos a un fondo de pensión voluntaria, sino que tiene que ir en la relación de la cotización del fondo de pensión obligatoria y ambas partes tienen que cotizar lo que les toca de 3 para arriba en el fondo de pensión obligatoria. Una forma del gobierno de proteger que la gente más desvalida no vaya a sufrir los ritmos fluctuantes de pronto de la bolsa que pueden hacer los fondos privados. Yo lo que creo es que es una forma de garantizar que quien tiene más ingreso se le obligue a que el empleador y él sigan cotizando, pero ya no a Colpensiones, sino al fondo privado de su selección, y esa porción no tenga subsidio, porque el subsidio se concentra en quien está en Colpensiones. ¿Tenés una pregunta? Sí, mi pregunta era si la persona puede escoger que el 70% restante pueda ser en el Colpensiones, en el fondo público. No, al final el parámetro de selección es... Pues, perdón, 70% no, más de 3 millones lo pueda escoger en el fondo público. No, el parámetro es, si queda así la reforma, que está en discusión hoy en el Congreso, se supone que ahora que arranca la legislatura en marzo, esto se va a discutir, el parámetro es, como independiente, te ganas menos de 3 salarios mínimos, debes cotizar a Colpensiones. Como independiente, te ganas 10 salarios mínimos, cotizas hasta 3 en el fondo público y ahí para arriba en el privado. No tienes forma de escoger. O sea, Colpensiones no va a tener un fondo público, pues para que también diga, pues siga conmigo, esto en la parte pública. No va a tener un fondo voluntario, va a tener un fondo público solo para quien está entre 1 y 3 salarios mínimos. Hola. Y las personas que tienen, digamos, esos salarios con deducciones salarios especiales que, digamos, cotizan hasta 70% de su salario, que son ok. prácticamente los de salario integral como funcionarios. Bueno, la pregunta es importante. ¿Qué pasa con quienes están en el salario integral? ¿Qué es el salario integral? Aquel que se gana más de 10 salarios mínimos cotiza por el 70%. Para un efecto práctico es, si alguien hoy cotiza por 20 millones de pesos, o se gana esa plata mejor, se gana 20 millones, cotiza por el 70%, que son 14. Entonces, la pensión se construye a partir de 14. No es que vaya a ser 14, sino que cotiza por 14. Esos 14, para volverle al ejemplo de aquí, 3 irían a Colpensiones y 11 irían al fondo obligatorio que él escogió. Por eso el parámetro, ese término es importante tenerlo para quienes están anotando o tienen los celulares, se llama ingreso base de cotización. Es lo que define todo. Y por eso también hay casos de independientes, y es una sugerencia para las familias que nos ven por YouTube o que están acá afiliados a la Cámara, y es, ojo con las economías que empobrecen, porque a veces hay un cirujano, por ejemplo, un caso de la vida real, que se gana 30 millones de pesos
y lo digo con respeto a los contadores, la misión del contador es que pague menos impuestos, la nuestra no es que pague menos impuestos, no que pensione bien. Entonces le dicen, no, tranquilo, doctor, usted gana 30, cotice por el salario mínimo. Entonces el señor fallece, entonces esa familia, esto sucedió en Cali, pasa de 30 a 1.300.000. Entonces ahí hay que tener cuidado. Hoy, ahora lo hablaré, la entidad de control no permite que eso sea así porque lo aporrea uno y duro, que es la UGPP. Pero en rigor, para tu pregunta, si se gana 20, cotiza mínimo por el 70, que son 14 millones, irían al pilar perdón, a la franja de Colpensiones, 3 salarios de cotización. Haces una sola cotización, sino que por dentro se dispersa y cuando llega la persona a los 57, se hace el cálculo, una parte por Colpensión, otra por el fondo privado, te paga internamente a los 57 el fondo público que tú escogiste, privado, perdón, le pasa a Colpensiones y te hace un solo pago como pagador. Adelante. Las personas que tienen, digamos, este tipo de programa BEPS, Ajá. Cuando aceptan este tipo de condición, ¿tienen que seguir pagando salud o en qué caso? Vale. La pregunta, ¿cómo es su nombre? La pregunta que hace Andrea es, ¿qué pasa con las personas que están en los BEPS? Ahí, primera aclaración. Como ustedes ven en el cuadro, quienes están en el BEPS son personas, esto es lo que está aquí abajo, aquí, ¿lo ven? Se llaman beneficios económicos periódicos. Son personas que no acceden a la pensión, sino a una ayuda. Entonces, por ejemplo, alguien que vende lotería, alguien que vende, para hablar pues de Bogotá y no aquí, o sea, en Corabastos, alguien en Medellín que vende lotería o alguien en Cali que vende chontaduro, cotizo. O sea, es súper informal, no está en pobreza extrema. Esa es una definición técnica importante que nosotros en pensión estudiamos para estudiar a fondo la reforma, y es la condición de pobreza extrema está definida en la ley colombiana. Entonces, esa persona no está en pobreza extrema, entonces está en el semicontributivo. Entonces, ¿por qué son BEPS? Porque no aporta esa señora o ese señor constantemente, pudo haber aportado o nunca aportó, pero no está en pobreza extrema, entonces él hace un ahorro y el Estado le ayuda con un porcentaje de alrededor del 20%. Cuando él cumple cierto monto, o ella, recibe un valor, pero no es pensión. Es una ayuda, es un beneficio, no se define como pensión. Esos son los de los BEPS. Realmente quien está cotizando está en el pilar contributivo puro, que es donde va a estar, digamos, las principales inquietudes. ¿Sí? Hola. Yo tengo una inquietud y es que de ese 30% que estamos cotizando a la pensión en Colombia, ¿qué porcentaje está en Colpensión y qué porcentaje está en privado? ¿Por qué lo digo? Porque si va a haber un régimen de transición, se le está cortando el monto que las personas que venimos cotizando a Colpensiones ya no nos van a poner a cotizar sino sobre 3 allá. Y el resto pónganlo en uno privado. Entonces están bajando el monto. Mira, si va a haber dinero suficiente para atender las pensiones de esos de régimen de transición, porque eso lo va a seguir atendiendo Colpensiones, como dijiste. Bueno, digamos que de manera general el punto es, uno, cuando estamos activos cotizando, nos llamamos cotizantes. De todas las personas que están en Colombia como cotizantes, que son más de 20 millones de personas, solamente el 50% realmente, o sea, están afiliados, es el concepto, el 50% son cotizantes activos. La otra mitad, en promedio, no cotizan. Se afilió al sistema, pero entra y salen unos, pero en general más o menos la mitad son cotizantes, que es distinto a cuando eres pensionado. El 30% se refiere al estatus pensionado, ¿vale? Entonces, al final el parámetro o el objetivo es, cuando yo creo un modelo de pilares, lo que busco es que el nivel de ingresos más bajo, que es el pilar solidario, el semicontributivo, vaya a la mayor cantidad de subsidio. Hoy, la realidad es que el subsidio grande no está yendo al salario mínimo, sino a los salarios más arriba. Y esta reforma busca corregir eso. Y como dice el dicho, a todo varón, todo honor. De las 3 reformas, la única que, en mi opinión, tiene temas interesantes es esta. Porque corregiría eso. Lo que pasa es que les vamos a mostrar un ejemplo de cómo va a ser doloroso cuando uno lo lleve ya a la práctica para cierto grupo de personas, que es la transición. Entonces, los que quedan en la transición los pensionará Colpensiones, si estaban en Colpensiones. Ya te respondo con una diapositiva. Muy bien. Dicho esto, en resumen, pues ya con la reforma se llamaría distinto, que para mí es, digamos, no tiene trascendencia, pero sí hay un cambio que son regímenes hoy versus a futuro pilares.
Hoy son excluyentes, mañana serían complementarios, o sea, estoy en ambos o en uno solo de acuerdo a mi nivel de ingresos. Ya no se podrá escoger el fondo de mi preferencia. Y ahora hablaremos de la transición. Enseguida hablamos de ese tema y qué es eso. Aquí quiero hacer, perdona, tómale tranquilo. Antes de la transición, quiero hacer una mención a algo que tiene el proyecto de reforma que después la Corte Constitucional, recordemos por cultura general que la Corte Constitucional es la Corte de las Cortes, o sea, la de más arriba, la de más jerarquía, y de ahí viene la Corte Suprema. Si la Corte Constitucional emite una sentencia, es decir, falla sobre algo, ahí ya no hay, eso no va a cambiar, porque, exacto. Entonces, a mano izquierda lo que está es, el gobierno propuso que las mujeres que tienen hijos, por cada hijo se reduzcan las semanas, no 1.300, sino 1.250. Y después dijo, si tiene 2 hijos, pues entonces 1.200, o sea, por cada hijo, 50. Hasta 3 hijos, o sea, 150 semanas. Asumiendo que le dedica un año a cuidar el hijo, una cosa así. Y no importa que sea, o sea, esa es una condición. La Corte Constitucional el año pasado dice que, en razón, y eso tiene un sentido social interesante, pero tiene un desafío fiscal. La Corte, y eso ya están dando, y es interesante para ustedes o sus familias, aquí o en Colombia. Las mujeres a partir del año 2026 van a empezar a tener menos requisitos de semanas para pensionarse. Entonces ya no van a ser 1.300 semanas, sino que va a ir reduciéndose hasta el 2036, 1.000 semanas. ¿Eso a quién favorece? Mujeres cabeza de hogar, mujeres que han trabajado, por ejemplo, en un trabajo temporal. Entonces entran y cotizan, salen, o sea, entran y salen del sistema, entonces no tienen las 1.300. Ahí hay un beneficio. ¿Por qué la Corte falla favoreciendo a las mujeres? Porque considera 2 razones que me parecen legítimas. Una, salud. Una, no han tenido las mismas posibilidades de acceso al mercado laboral formal, históricamente. Y 2, no se remunera un trabajo que es muy pesado, que es el trabajo en el hogar. Por esas 2 razones, la Corte dice que deben tener menos número de semanas. Sugerencia. Y darle salario retroactivo. Hay una pregunta, un comentario, Pilar. Darle salario retroactivo no es posible, tendría un efecto. Esto tiene un efecto fiscal porque además también si lo miras técnicamente, no socialmente, le estás bajando el requisito, pero ellas viven cada vez más. Pues es completamente válido, sería ideal, como dice Pilar, darle el retroactivo, pero al final, en concreto, para personas de género femenino, acá o en Colombia, o personas, por ejemplo, que han trabajado en servicio doméstico en nuestras casas en Colombia, pueden beneficiarse de eso, porque a partir del 2026 no tengan las 1.300, habrá que mirar cuándo cumplen 57 para acceder a la pensión. Un tema súper importante. No importa lo que haya aportado. Tiene que tener las semanas. El monto. monto. Las 1.150 semanas una mujer con 2 hijos, pero ha aportado mucho. Mira, supongamos que está en Colpensiones. Nosotros siempre decimos que cada caso es distinto, pero si es una persona que siempre cotiza por el mínimo, ahí sí podemos decir que debe estar en Colpensiones. Entonces, para efectos del ejemplo de una empleada doméstica, ella siempre viene cotizando por el mínimo. De eso no hemos hablado, es el monto de la cotización para efecto del cálculo. Entonces, ahí no importa si viene cotizando por el mínimo, lo que importa es cumplir las semanas. Pero voy a aprovechar tu pregunta para responder lo siguiente. Hemos hablado de edad y semanas en Colpensiones, pero no hemos hablado del promedio para la pensión. El promedio es entre los 57 y 47 o los 10 años previos, mujeres 57-47, hombres 62-52, el promedio de cotización es fundamental para lo que va a ser la pensión. Es decir, si yo cotizo por 2 millones y después bajo un salario mínimo esos 10 años, pues la pensión obviamente se reduce. Hay personas que tienen la fortuna de tener un empleo muy bueno y cotizan toda su vida, incluida esos 10 años, con un salario arriba. ¿Cuánto es el tope hoy de cotización? 25 salarios mínimos. Eso es alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Como es integral, son personas que deben estar en un salario total por arriba de los 42 millones, para que te dé el 70. Entonces, ese es el promedio. ¿Qué es clave? Casos también de la vida real que hemos vivido en Cómo Me Pensiono. Una persona viene y faltando 5 años pierde el empleo. Tenga cotizando por 10 millones de pesos.
La cotización hoy, cuando soy empleado, el 75% del costo de salud y pensión la paga el empleador. Y yo pago como empleado el 25%, pero cuando soy independiente pago el 100%. Entonces, más o menos el costo es el 30%. Entonces, si venía trabajando y faltando 5 años, ya no tengo empleo y quiero cotizar por 10 millones, salud y pensión me vale alrededor de 3 millones de pesos. Y eso para cualquier bolsillo es plata. Y usted lo multiplica por 12 y por 5 años es un pocotón de plata. Ahí la recomendación, y entiéndame que esto no tiene en sí mismo un objetivo comercial, usted tiene que acompañar para saber la estrategia, porque hay detalles no menores. 1, el costo que ya expliqué. 2, pregunta frecuente, ¿los colombianos residentes en los Estados Unidos o fuera de Colombia, regulares y consularizados, pueden cotizar solo a pensión? Respuesta, sí. ¿Cómo pensión nos recomienda eso? No, porque nosotros somos convencidos de que el sistema de salud colombiano es muy bueno en enfermedades serias, pero es una opción legítima. Y ojo también, porque si es un colombiano que tiene, o ella, o sea, una pareja, tienen bebé, pues pueden perder, por ejemplo, beneficios como licencia de maternidad o paternidad porque no están cotizando. Pero yo discrepo totalmente, respetable. La línea de pensamiento dice, no cotices en salud, porque de hecho hay mucha gente que viaja a Colombia a atender sus asuntos de salud. Lo ideal es cotizar en ambas, pero si le pasa eso que estoy diciendo a la persona, pues no es fácil todos los años, todos los meses cotizar sobre ese monto. Si él viene por 10 millones de base de cotización y reduce a 1, la pensión en promedio pues se va a disminuir. Ya el promedio no va a ser 10, sino 5 años 10 y otros 5, digamos 1,5. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que hablábamos del principio de favorabilidad? Ahí lo que va a pasar es que va a tomar Colpensiones 10 años, va a ver cuánto le da de promedio y lo debe calcular o comparar con el promedio de toda la vida. Que si tuvo toda la vida muy buenos salarios, pues le puede convenir más toda la vida que los últimos 10. Lo que sucede es que en la práctica, pues uno no arranca cuando está entrando vida laboral con unos salarios altos, sino que va haciendo el ejercicio de crecimiento. Entonces es poco probable que en la primera, digamos, franja de la vida yo tenga un salario muy alto. Y en concreto, para darte la palabra a la pregunta es, si esa es la situación, lo mejor es revisar. Y con esto concluyo la respuesta. Ahí es donde la UGPP, se llama Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, es muy importante, porque desde el Plan Nacional de Desarrollo, ya hay 3 mandatos hacia atrás, lo que dice, por una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo es, el independiente debe cotizar mínimo por el 40% de sus ingresos. Entonces, si es un arquitecto o un independiente y se gana 10, debe cotizar, la base de cotización debe ser mínimo 4, no puede ser 1, porque la norma exige que sea el 40%. O cotizar los 10. Es el Sí. mínimo, no le pone un máximo. No le pone, pero ahí hay que tener precaución, porque ¿qué pasaba antes? La gente venía hasta los 46 como independiente por el mínimo, o 51, y a los 52 y 47, por obra y gracia del Espíritu Santo, 10 veces más. Al máximo. claro, entonces, de hecho, eso, Colpensiones hoy, cuando hay esos saltos tan abruptos, lo revisan. Pero digamos que para concluir el punto es delicada la reducción de la cotización, porque también si él fallece, si queda inválido o esa persona que estamos hablando, todo se calcula sobre la base de cotización. Entonces, al ser más bajita, la pensión de todo, de los riesgos será más bajita. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, mi pregunta es a que, por ejemplo, ese profesional que se viene de Colombia a vivir a los Estados Unidos, entonces ya tiene las 1.300 semanas y está cotizando muy bien. A él le conviene dejar de cotizar y esperar la edad, o seguir cotizando sobre lo que venía, pero ya le toca todo como independiente, como viste, con un costo del 30%, que sería un caso. Otro caso sería el otro caso es que no venía tan bien la cotización de él en Colombia, sino que acá llegó, y como acá gana en dólares, pues duplica el monto por el que venía trabajando. Sí, digamos para casi 30 personas que están conectadas es, si tanto al migrar a los Estados Unidos o a otra parte o cambiar la condición en Colombia es pertinente cotizar o no, que justamente era lo que veníamos tratando y vamos a ampliar un poquitico, yo creo que depende. Desde la mirada de esta empresa, que es como menciono, que somos propensión,
nosotros siempre somos amigos de la cotización, porque justamente es un seguro, dicho así, que sí o sí la plata vuelve o al trabajador o a su familia, por alguno de esos 3 riesgos que vimos. Ahora, ¿cómo responder esa pregunta? Definitivamente hay que analizar la historia laboral, que es el tiempo, el récord de la persona, y sobre esa realidad más cómo está compuesto el núcleo familiar, determinar los escenarios para que, o sea, digamos, como el plan de vuelo pensional, y sobre eso tomar la decisión. Pero digamos que de entrada, suspenderla, como lo he mencionado, puede ser bastante riesgoso. Lo otro es un poco lo que preguntabas, por encima de las 1.800, o sea, a más semanas, mejor pensión. O sea, que cotizo, cubro a mi familia, me cubro, pero construyo también en la pensión de vejez una mejor condición de pensión. Ahora, el sistema ya, en este caso, la OGPP, listo, si la decisión es seguir cotizando por el mismo valor que venía, antes cotizaba como empleado, Sí. Ahora está cotizando como independiente. Correcto. Pero entonces allá le van a decir, ¿y usted dónde está sacando todo ese...? Lo que pasa es que sí tienes que tener unos ahorros en Colombia o un valor que es legítimo, porque no hay ninguna norma que diga que si yo tengo mis ahorros no puedo cotizar a pensión. Lo que tiene que haber es una plata que es legal, pero lo puedes hacer sin problema. Pero una persona puede cotizar de su mismo salario. O sea, una persona que gana 10 millones, ya le cotiza a la empresa sobre esos 10 millones. No tiene más ingresos y de esos 10 está ahorrando 2 y lo mete más a pensión para subir el monto. Mira, hasta ahora no hay ninguna norma que diga que de tu dinero no puedas hacer una cotización como independiente. No hay una norma que prohíba eso. Lo que es delicado son los brincos de un salario mínimo a 25 salarios mínimos, porque ahí sí hay una intención evidente de hacer algo para aprovechar el subsidio del Estado. Pero además, como en un año yo no mejoro el promedio, sino que lo mejoro mínimo en 10, o lo voy mejorando. Pero ahí definitivamente lo mejor es ir digamos, al escenario específico, que es un consejo que les doy. En esto, cada caso es distinto. Y si uno quiere hacer una cosa bien hecha, en términos de su estrategia pensional, ahí tengo un compañero del colegio o una compañera del colegio, ambas son mujeres y tal, o 2 señores, lo mejor es mirar cada caso. Bien, esto lo habíamos hablado un poco, simplemente que es una referencia a si cotizar o no, ya había mencionado que sí, pero quisiera sugerir que tengamos en cuenta elementos como este. Por ejemplo, el estado civil, un poco lo que mencionaba, digamos a nivel personal, el estado civil, si es hombre o mujer, la edad del cónyuge es muy importante, sobre todo si está la persona afiliada a un fondo privado. Voy a decir esto también con respeto, pero es una realidad. Digamos que hace 7 años hay un señor que tiene 55 y su esposa tiene 54. Y está en un fondo privado. Hoy tiene 62, pero su esposa ya no tiene 61, sino 35. O sea, en el camino, él cambió de señora. Se enamoró de otra persona, legítimo, válido completamente. El asunto es qué pasa con eso en el fondo privado. Baja la pensión. Porque tiene los mismos 1.000 pesos para pagar, pero si él falta, ella, fuera de que tiene más expectativa de vida, tiene mucha más expectativa porque es menor que él. Un buen castigo. Un buen castigo. Y la otra pregunta es, ¿eso pasa en Colpensiones? No. No pasa, salvo que ella tenga menos de 20 años. Composición del núcleo familiar es importante por lo que decíamos, la edad de los hijos, condiciones de discapacidad. Y en el eje laboral hay que tener, algunas cosas ya le hemos hablado, pero si alguno de los presentes acá o por YouTube está afiliado a un fondo privado, hay que tener cuidado con el salario a junio 30 del año 92. La actividad, nosotros por ejemplo tenemos clientes como Suramericana de Seguros o Sura, que en la EPS hay médicos. Entonces, si en el entorno familiar hay médicos radiólogos, hay posibilidad a veces que pensionen antes de tiempo. Por eso, digamos, esa norma tiene un fin en términos de tiempo. Pero hay actividades de alto riesgo. Quien trabaja en minería, pero no en una oficina en Bogotá, sino allá dándole en el socavón, ese sí. Entonces, hay actividades específicas que pueden tener una condición. El tipo de salario es un poco lo que preguntábamos ahora. Hablamos, salario nominal, salario integral. Eso define la pensión. La fecha en que inicia la vida laboral. Y ahí ahora voy a hacer una mención, es con un video que sacamos hace 2 semanas, ¿se pueden comprar semanas? Ahora ya les explico, eso tiene que ver con la fecha de inicio de la vida laboral. Y los cambios salariales que tienen que ver justo con lo que hablábamos, sobre todo en los 10 años. Es muy delicado la variable del salario. Muy bien, dicho esto,
Perdón, me faltaba. Empleados del sector público o empleadores. Entonces, si antes de venir a los Estados Unidos o si vivo en Colombia y tengo un familiar acá, trabajé para una entidad del Estado, también es importante eso porque usualmente no aparece en la historia laboral, pero suma semanas, o sea, mejora la pensión. Hay que tenerlo presente. Entonces, hoy ya lo dijimos antes de los 47 y 52, y aquí viene un poco la pregunta es, ¿me afectará en una reforma la reforma? Y eso parte de un concepto básico que se llama régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? Es conservar las condiciones de acceso a la pensión antes de la nueva norma o de la nueva ley. Eso es la transición. O sea, hay un periodo de tiempo de quienes están en ese periodo de tiempo que se conservan las condiciones de pensión. Es decir, ¿quién? Esta es la propuesta hasta ahora, como pinta la propuesta. No necesariamente va a quedar así, pero lo que dice hasta ahora la propuesta que aprobó la Comisión Séptima del Senado y que se debe discutir este semestre es si la ley ellos están proponiendo que arranque en el 2025, propone el gobierno, y hay otros partidos políticos que dicen que arranque en el 2026. Pues supongamos que arranca en el 2026. Lo que dice es, si en enero del 2026 las mujeres tienen 750 semanas, que son casi 15 años cotizados, se pensionarían como es hoy, no con lo nuevo. Y los hombres, 900 semanas. Entonces, 750 son 15 años. 900 son por ahí 17, 18, por allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Hoy, para quienes nos están viendo y para los que estamos aquí, ojo con las semanas cotizadas. Ojo, porque ese será el parámetro para saber cómo voy yo ahí en la reforma, es decir, cómo me voy a pensionar. Hola, adelante. Yo tengo un caso. ¿Sí? Ya hemos peleado, llevo 3 meses peleando a mi hermana por eso. Uh-huh. Mi hermana está en un fondo de pensión privado, pero ella le están diciendo, no, es que te tienes que quedar acá porque te va a generar más intereses. Y yo sí estoy en un fondo de colpensiones porque pues yo entiendo que sí genera más intereses, pero al final, como tú dices, al final de la, digamos, de la liquidación de la pensión, pues obviamente esos intereses no se van a ver bien reflejados porque lo único que va a hacer es bajar un poquito más la pensión en un fondo privado y mientras tanto que en el de Colpensiones se quedaría fijo. En este momento, con la transición, ella estaría obligada a cambiarse. Bueno, la pregunta es, ¿qué edad tiene tu hermana? 30. Listo. Digamos que la pregunta es si una persona joven, una mujer de 30 años, ¿qué pasaría con la reforma? Y lo de la rentabilidad, lo que básicamente es, el fondo privado se mueve por rentabilidad, pero uno la comparación la tiene que hacer para hacerla simétrica, o sea, igual, manzanas contra manzanas. Lo que debe hacer es, ¿cuánto es la proyección de pensión de una mujer joven de 30 años con lo que cotiza actualmente y lo que viene cotizando en el fondo privado y cuánto sería en Colpensiones? Y con eso, digamos que tú sabes un poco cómo queda. Lo segundo es, para el caso de tu hermana o cualquier mujer, la clave es las semanas que tenga, en este caso 750, en caso de que el Congreso lo pruebe así, al momento de inicio de vigencia de la norma. Si en ese momento ya tiene 750, se pensiona como es hoy en Colpensiones o si quiere en el fondo privado como es hoy. Si no, le toca lo nuevo. Les voy a mostrar un ejemplo para entender cuál es el impacto, porque uno que dice, bueno, pero esto es en concreto un ejemplo. Bueno, aquí es para decir que no importa la cercanía en edad, lo que importa es las semanas, 750 o 900. El desafío ahí, nosotros siempre hemos estado, y en lo que yo escribo hemos propuesto que la transición sea por semanas y por edad. Es decir, quien está cerquita, mujeres de 55, hombres de 60, se les respete eso. Pero el gobierno dice no edad, solamente semanas, perdón, solo semanas. Es una pena porque hay personas que han vivido en los Estados Unidos, han vuelto a Colombia. De hecho, tenemos una cliente de una clínica muy importante en Cali, una mujer brillante, una científica, tiene 56 años y tenía menos de 700 en su momento. Entonces ahí, claro, pero bueno, habrá que ver al final cómo queda, pero digamos que el parámetro hoy son 750 semanas. Cada año tiene 52, o técnicamente 51.43, 750 son 15 años cotizados. Entonces la clave es uno, listo, si es en el 2026, yo desde cuándo estoy cotizando, es una forma no sugerida de hacerlo.
la forma técnica es, vamos a la historia y ahí uno se da cuenta y empieza a decir, no, pero hay 2 años que no me aparecen, que trabajé con una entidad pública o con una empresa o que coticé, y ahí es donde está el tema de las semanas que enseguida comentamos. Reducción severa del ingreso. Entonces, ese es un escenario real de una mujer, lo que ven a la mano izquierda es una mujer de 40 años que hoy cotiza por 12 millones de pesos y se pensionaría en el fondo público, es decir, en Colpensiones aproximadamente con 7. Si no le toca la reforma, es decir, si no es transición y le toca la reforma, esa persona cotiza por 12, ya la mesada no sería 7, sino aproximadamente 3. Pero, Porque tiene una base de cotización de 12 millones. Vamos a explicar por qué. Por lo que decíamos ahorita, como son pilares, ella, si se gana 12, cotizaría por 3 en el fondo público y el resto en el privado. Entonces, esos 7 que ustedes ven a la izquierda tienen subsidio, el otro no. Pero esta es la realidad. pero en ese 3 millones tiene otra parte que sería la privada. No, ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo porque ya, cuando uno cotiza por 3 salarios mínimos en Colpensiones, no es que la pensión van a ser 3 salarios mínimos. Pues si yo me gano 3 millones hoy en Colpensiones, la pensión puede ser 1,5, 1,6. La pensión nunca es igual, ni en Colombia, ni menos aquí, al salario. Las brechas pueden ser hasta del 80%. Entonces, el cálculo de la derecha asume de forma general que cotizo por 3 salarios mínimos y el resto lo llevo al fondo obligatorio que he escogido, pero no tiene subsidio. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué puede defenderme de esto? Que yo tenga las 750 semanas. ¿A quién afecta la reforma de frente? A los jóvenes, en promedio menores de 40 años. Esa va a ser la realidad. Esa es la realidad, esa es la realidad, esa va a ser la realidad. Y si le sube ese salario, va a ser más duro. Hoy las pensiones en Colombia, las máximas pueden estar alrededor de 12, 14, 15, por ahí. Las máximas estarían después de la reforma en 3, máximo 4. Si tiene un ahorro muy potente, le va a dar más. Va a depender de sí mismo. Sí, juntando siempre los dos. Porque al final hay un techo de la pensión de 3 salarios, o sea, cotiza todo el mundo por 3 salarios mínimos. Entonces, ¿para qué cotizas para más? Hay que cotizar lo mínimo. No, cotizas para más de forma obligatoria en el fondo obligatorio, pero no vas a tener el subsidio que tienes hoy. Pero, O sea, lo que se va a acabar es el subsidio. Así es. Se va a dirigir a los de menos. Así es. Entonces, aquí es donde... ¿Ah? Claro, entonces aquí es donde la sugerencia es, esto no hay que esperar que a uno le aprueben mañana la reforma para ver cómo voy yo ahí, sino que esto toca ponerse de forma proactiva las pilas para ver qué puedo hacer, sobre todo porque hay forma, que es a lo que voy, de mejorar la pensión. Una desde el ahorro, aquí quiero hacer una mención al libro, que estamos esperando que haga la reforma para sacar la tercera edición, que se llama Cómo planear ser un pensionado feliz. No es un libro para pensionados, como dice ahí, es un libro que tiene más de 30 años, pero aquí hay consejos concretos. Este libro lo ha distribuido en Colombia Random House. Entonces, hay un primer mensaje, es toca ahorrar más. Eso es lo primero que hay que hacer. Toca un esfuerzo mayor por el ahorro. Y esto pareciera sencillo, ya te doy la palabra, pero es muy potente. Hay que tratar de ahorrar un poquitico más para defenderse. Tu hermana, personas muy jóvenes, las pensiones les van a bajar, entonces la forma de enfrentar eso es empiece a ahorrar desde ahora. Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero es así. Fondo privado. En lo que quieras, en un fondo privado, en cualquier instrumento de ahorro. Hola. Digamos, pero ¿cuál sería la mejor opción del ahorro? Porque pues pueden haber pensiones de ahorro voluntario, AFC, y digamos, en esa cuestión y en esta edad pensional pues no sería tan bueno. O sea, ¿cuáles serían? Mira, la pregunta es ¿cuáles son las mejores opciones de ahorro? Yo lo que creo es que un poco como está aquí es activar la conciencia del ahorro ya y no procrastinar más o no aplazar más. Tú puedes, a mí me gusta la diversificación, entonces uno puede decir, yo ahorro un pedacito en un fondo de pensión voluntaria o en un saving plan acá en los Estados Unidos o llevo otra parte al fondo a la cuenta de FC, depende. Pero el punto más se resume en esta gráfica y es, si yo arranco a los 30 años, casualmente la edad de tu hermana, pues es como si voy en una bicicleta, la cuesta es menos empinada y al final tengo mucho dinero. Pero si ahora ahorro faltando 2 años, a los 55, 60,
es muy difícil. Entonces, esa es una forma, o sea, lo que debe hacer el gobierno al aprobar esta reforma, en mi opinión, es fortalecer los instrumentos de incentivos de ahorro, pero de largo plazo. O sea, dele más beneficio tributario al que está, por ejemplo, ahorrando en una AFC para comprar vivienda o el que está en un fondo de pensión voluntario. Pero en este caso, digamos, si se hace esa transición de ley, las personas que, un ejemplo, hay personas que pueden estar ganando 5, 6, 7, 9 millones, pero están cotizando por el mínimo. Si quisieran hacer un ahorro extra como en programas como Scandia, que sé que Scandia tiene un programa de ahorro voluntario, bueno, no lo podrían hacer, porque pues la ley no les permite, o sea, no les dejaría ahorrar, o sea, tendrían que cotizar los 3 millones para poder ahorrar lo siguiente. No. En obligatorias, si la persona se gana, como decíamos ahora, 10 millones, necesariamente va a cotizar por eso, una parte hasta 3 en voluntaria, en Colpensiones y los 7 en el fondo obligatorio. Ese es el pilar obligatorio. El pilar voluntario, que es este, tú ahorras donde quieras. Una precisión con la pregunta. Si alguien se gana 5, hoy no puede cotizar por 1. Estaría en contravía de la ley. Debe cotizar por el 40% de los 5, o sea, por 2, pero mínimo por el 40%. Y ahí quiero hacer un énfasis. Ojo, si a alguno de los presentes o alguien conocido le llega una cartica de la UGPP, lo mejor es atenderla. Porque, digamos, para el ejemplo que tú, este señor cotiza, gana 5 y cotiza por él, le llega un requerimiento, atiéndalo, porque lo que está sucediendo es que la DIAN cruza la cédula y le reporta a la UGPP. Entonces, como decían cuando veíamos los programas, una de estas cosas no es como las otras. Entonces, ahí, y conozco casos muy cercanos, le dice, usted en el 2019 se ganaba 5, cotizaba por 1, entonces sírvase 2 cosas. 1, pagar la multa, y 2, los intereses de mora. Y esas pueden ser sanciones así suave, entre 30 y 60 millones de pesos. Los intereses por no pagar seguridad social son de mora, pues son claramente de mora, son de usura, pues son costosos. Entonces el pago hacia atrás, lo costoso del interés de mora. Entonces, mi consejo, sin generar pues digamos, un escenario apocalíptico, ni mucho menos, es que mi pánico es que hay que revisarlo. Bien, para esta última parte, otra acción para mejorar la pensión, incrementar la base de cotización. Si mi ingreso, justo en el ejemplo que estamos dando, si yo me gano 5, pues no voy a cotizar por 2, por 1, puedo cotizar por 2 o por más. Esto es muy importante y es un poco lo que decía, la relación costo-beneficio. ¿Qué hacemos en cómo me pensiono? Le decimos, usted cotiza por 5, como independiente se gana esa plata, si cotiza por eso le vale tanto y su pensión sería tanto. Si cotiza por 3, le vale tanto y su pensión, o sea, la relación para el independiente, cuánto vale cotizar y cuánto recibo de pensión. Entonces, eso es muy importante. La base de cotización, insisto, es el gran dinamizador de todo lo que es la pensión si yo tengo ese ingreso. Hola. Que si uno es un empresario que no necesariamente trabaje directamente, sino que quiere de sus ahorros o de lo que ha ganado su vida, aumentar su monto pensional, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Puede hacer. ¿De dónde viene la plata? De mis ahorros de toda la vida. Sí, es que no recibo ingresos. ¿De quién le pagaron? Nadie me paga, no estoy pensionado, entre comillas, tengo ingresos para pagar eso. Sí, realmente se puede hacer. Obviamente es simplemente mostrar que los ingresos provienen de una fuente legítima, pero el resto nosotros no encontramos hoy el riesgo ahí. Y esta es una respuesta general, pero uno realmente lo que debería es analizar, que es lo que nosotros hacemos, se llama análisis técnico pensional, analizar el caso para saber con certeza cuál es la relación costo-beneficio y cómo sería, y qué marco, digamos, regulatorio protege la decisión. Pero hay gente que cree que está haciendo el negocio de la vida porque gana un poco de plata y cotiza por poquito. Eso es lo que yo creo que, por lo menos en esta esfera, puede jugar en contra. Y cuando yo digo de manera respetuosa a los contadores que hay que cuidar esto, es por estas sanciones que hablábamos ahorita. Porque al final, ejemplo práctico, que hay los contadores, los expertos, cuando yo recibo dividendos, por lo menos en el marco regulatorio colombiano, hay 2 momentos. El momento tributario, donde yo pago, si soy el accionista, una retención en la fuente y legalizo desde el punto de vista tributario, pero usualmente se olvida la responsabilidad en materia de seguridad social. Y ahí es donde la UGPP está yendo. Entonces se te olvidó que recibiste esta plata, pagaste retención en la fuente, pero no pagaste el aporte. Y si estás en el tope de cotización, ¿se puede, no se puede? Ahí es donde está un poco el punto. Hola. Pero si uno es extranjero y no está trabajando en Colombia, sino que está recibiendo y percibiendo en Estados Unidos,
¿qué influencia tiene la AFP para determinar Habría que, cuánto te estás ganando allá, cuánto? habría que mirarlo. Yo soy extremadamente cuidadoso con respuestas a esas preguntas de forma general, porque te puede inducir a un error. Y no es una razón de orden comercial que nos contrate, sino que me da susto decirte una cosa que no aplica, porque esto finalmente tiene una particularidad que no es menor. Entonces ahí habría que mirar y también mirar desde la esfera pensional si conviene o no. ¿Sí? Hola. Entonces, una gran conclusión es que la persona que se viene a vivir a los Estados Unidos debe seguir cotizando. Que era empleado allá, cotizaba allá, debe seguir cotizando, ojalá por lo mismo que estaba ganando allá. Sí. Pero de manera independiente, porque ya no es asalariado. Claro. Entonces, tendrá que tener alguna fuente de ingresos allá para mostrarle a la UGPP o acá, ¿cierto? Sí, porque es ¿De residente dónde fiscal. está sacando esos? Sí, eso es lo que hay que revisar y viene de la mano de esto, de otras acciones legal. Una es, dijimos, después de los 47 ya no me puedo volver a Colpensiones o 52 hombres, sí hay una forma a través de un proceso legal, se llama nulidad de traslado. Esto es una alternativa. Pero lo otro que es importantísimo, que nace del año pasado, que es importantísimo, o sea, si alguno de los presentes o quienes nos ven por YouTube o sus familiares, mujer mayor de 47, hombre mayor de 52, está en un fondo privado, el primer consejo es evalúe cuánto le daría pasarse al fondo público, a Colpensiones, exacto. Entonces ahí es donde nosotros decimos, venga, revisemos y hagamos el cálculo. Y sobre eso uno tiene certeza. El segundo punto es, la Corte Suprema el año pasado falló ordenando que las semanas superiores a las 1.800 sean reconocidas. Entonces, ¿qué sucede? Que es un porcentaje entre el 55 y el 80%. Esto es súper nuevo y nosotros en esta dimensión, en la empresa, estamos supremamente activos. Se llama reliquidación. Entonces, hay personas en Colombia que tuvieron la fortuna de estar empleados desde los 18 años y llegan a los 62 o a los 57 y tienen más de 1.800 semanas, 1.900, 2.000, y el cálculo les daba, digamos, el 70% del promedio de los 10 años, porque cortaba en 1.800. Entonces no reconocía las semanas en exceso. Entonces la Corte dice, no, pero aquí hay un derecho. Entonces a raíz de eso es donde nosotros, esto ya es un juicio, un proceso legal, va a lo que se llama técnicamente la justicia ordinaria, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros hemos logrado casos como este, de un señor que tenía más de 2.000 semanas y que el juez, al ver ese fallo de la Corte Suprema, dice, bueno, yo le reconozco que tiene tantas semanas por encima de las 1.800 y tiene dos efectos. Mejora la pensión de inmediato, en este caso 2 millones al mes. Recordemos, o esto no lo he dicho, las pensiones se pagan en Colombia 13 veces al año. O sea, 12 de enero a diciembre y una mesada 13, que es como equivalente a una prima de servicio. Entonces son 12 millones más al mes y o sea, que le da 26, y un retroactivo de ajuste hacia atrás, en este caso grandote, de 80 millones de pesos. El retroactivo es desde que se pensionó. Pues El desde retroactivo que en general es los últimos 3 años. Depende. O sea, que si lleva 10 años pensionado, le cubre los últimos 3. Eso es lo que hay que mirar. Ahí es donde pues, nos pueden llamar y con mucho gusto. ¿Esto a quién le aplica? A pensionados actuales y a pensionados futuros. Porque puede haber un conocido que se está pensionando ahora en marzo. Entonces, Colpensiones no reconoce esto inmediatamente, entonces hay que pensionarse, después de pensionarse, hacer un proceso para que lo ajuste. Pero en tu caso particular, de las 1.800, de más de las 1.800 semanas, ¿es por el promedio de las semanas en general o por ese cálculo adicional del 1 punto y pico? Es la combinación. Lo primero es una buena pregunta, lo primero es, ¿por qué se da este efecto? Porque tengo más de 1.851. O sea, tengo muchas semanas. Entonces, para no fatigarlos también técnicamente, si usted tiene muchas semanas, esto hay que revisarlo. Muchas es más de 1.800. O ahora o al momento de pensión. O cuando se pensionó. Y lo otro es el cálculo de por cuánto me liquidaron la pensión. Está por debajo del 80, no va a ser por encima del 80 nunca. A más salario, menos porcentaje. Entonces ahí es donde está. Si lo limpiaron en el 80, no hay forma de reclamar. Así no. tenga 2.300 semanas. Ahora, ¿qué hemos detectado nosotros? Que puede haber un error en la liquidación. Mire, yo digo siempre en estos espacios, en las conferencias, voy a decirlo en pesos colombianos, para cualquier persona 50.000 pesos es plata.
O sea, yo no puedo comprar aquí en Publix esto si vale $3 y tengo 2.2. El carro me dice, pues suerte, no te lo voy a pagar yo. Ya. Entonces, digo, 50,000 pesos es plata para cualquiera, pero para un pensionado es mucha, porque es su única o su principal fuente de ingreso. Claro. Entonces, nosotros en Come Pensionado lo que hacemos, y por eso 34,000 clientes, y aquí sí está un poco el toque comercial, es llevar de la mano a las personas para que logren, en la medida en que vemos cosas, lo mejor condición de pensión. Y aquí viene otro tema que salió esta semana, y es un fallo de la Corte Suprema donde reconoce o dice que hay que tener cuidado en cómo se calculan los años, es decir, si son 360 o 365 días por año. Entonces, ¿eso es una bobada? Pues no. Ayer con el equipo estábamos viendo, cuando tú miras en 20 años, la diferencia entre si es bisiesto o no es bisiesto, 360, te puede dar 2 meses más en el tiempo, 3 meses más, o acceder, como lo vimos, a la pensión, o trasladarse sin un proceso legal, porque tienes, la norma hoy permite, un fallo de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que si tienes 750 semanas a abril 1 del año 94, te puedas trasladar así tengas 58 años mujer, o así tengas 63 hombre, te puedas trasladar rápido a Colpensiones. Entonces analizamos un caso donde el señor está en 700, esto pareciera de mentiras, pero de verdad, 748, con esto quedarán 752, entonces pasa. Entonces, esa es la finura técnica que hay que tener, por eso les puse el ejemplo. Y lo otro que me preguntaba Diana hace un rato, la compra de semanas. Y les puedo mandar el video, dura 3 minutos, es muy fácil. Básicamente lo que nosotros planteamos ahí es, ¿se pueden comprar semanas? La respuesta es no. Lo que se puede es corregir la historia laboral. Pero si hay tiempos donde yo trabajé, por ejemplo, entre el 2010 y el 2014 como independiente, tuve el ingreso y no lo coticé, yo sí puedo hacer un proceso para que yo pague retroactivo y me sumen esas semanas. Y con eso me pensiono. Eso es legítimo. Claro, esa es una forma y es válida. O si trabajaste, perdóname, trabajas en una compañía que no pagó, pues es gestionar eso. O en muchos casos, pues la persona incluso hace el pago a veces, pero eso es importante porque es una forma de sumar semanas, o para más de 1.800 o para acceder a la pensión. Hola. Ese retroactivo sería con los intereses que tú dices de usura. Sí, ese pago, siempre los pagos por fuera son así. Entonces, para terminar, esto es importante. Aquí les voy a dejar si quieren, la sugerencia es que se suscriban al canal de YouTube. Nosotros sacamos información permanentemente. Si también nos necesitan para algo, pues nosotros por eso estamos haciendo este espacio, pues claramente somos afiliados a la Cámara y somos TOSTI y creemos en todo el ejercicio de la Cámara y en estos desayunos con propósito, que me parece un nombre muy bacano. Y la sugerencia es, lo más práctico es mirar cada caso y definir. Y esto no se lo había contado a Diana ni a Ángela, pero lo que definimos es tener una tarifa preferencial para afiliados a la Cámara. Nosotros cobramos, obviamente, nuestro trabajo es vender tiempo y conocimiento. Entonces, nosotros siempre decimos hay que hacer una consulta. Y ese es un consejo. La gente cree que en un corredor se arregla la vida pensional. No, hay que hacer una consulta, mirar el caso. Estudiar la historia. Entonces, aquí es una consulta para resolver dudas, pero todos los servicios tendrán pues una tarifa especial. Pero el consejo es, más que eso que es lo comercial, es que pues, nos buscan. Les voy a dejar aquí 2 de los contactos de las gerentes nuestras, Diana Sinisterra, que está encargada de atender a muchos de los clientes en Estados Unidos, y Linita también, y a otras personas. Entonces, nos pueden escribir, o que sea, y afiliarse al canal. Ahí estamos, pues, supremamente activos, sacando videos y demás. Entonces, eso era lo que teníamos, pues, preparado para los afiliados de la Cámara, y creo que hay algunas preguntas. Y bueno, una preguntita. Entonces, una persona que estaba cotizando en Colombia, que era empleado y también cotizaba independiente, digamos que le ganaba 10 salarios mínimos o 10 millones de pesos como empleado y cotizaba sobre 5 para mejorar su pensión como independiente. Sí. Pierde su trabajo, se viene para los Estados Unidos, la idea es que siga cotizando, pero allá estaba cotizando 10 como salario más 5 como privado, ¿cierto? Como independiente son 15. La idea es que desde acá siga cotizando sobre esa base de 15.
A ver, para que mantenga el monto. lo primero es que en Colombia él cotizaba por una base en la pensión obligatoria. Como empleado sobre 10. Sobre 10 en la pensión obligatoria. Cotiza sobre 10, exacto. Listo. Y él, como independiente, cotizaba por 5. Exacto. Por una renta de un apartamento Cotizaba por para mejorar 5. su pensión. Entonces cotizaba por 15. Correcto. Ahora, se viene para acá y se traslada a vivir porque perdió el empleo. Entonces, la idea es que mantenga su cotización de 15. Es lo ¿De ideal. dónde la va a sacar? De los ingresos que tenía para pagar esos 5. Con el Sí. que pagar esos 5. Ahora, el problema es que tiene que mostrar, no va a pagar sobre el 20, ¿qué por ciento? El 2.4, ¿qué fue el que dijiste que deben pagar los independientes? No, el Mínimo independiente. el 40%, sino que va a pagar más para ajustar sobre los Sí, 15. es que es un mínimo. Sí, yo ahí lo que vuelvo al punto con los independientes, que digamos, o que son dependientes en Colombia y cuando vienen acá, pues se convierten en independientes claramente porque no están empleados con una compañía colombiana, es definir con calma sobre la historia laboral cuáles son las mejores acciones. Porque a veces, ¿qué ha pasado? La gente, digamos, un señor está cumpliendo hoy 61 y dice, pues pucha, llevo 4 años cotizando por 2 millones, pero yo antes de venir para acá cotizaba por 15, caso de la vida real. Pero lleva 4 años con 1, o 1,5, pues, para efectos de que esté por encima del salario mínimo. ¿Qué sucede? Que como están incrustados ese 1,5 millones en la mitad del promedio, sacarlo es muy difícil. Es distinto cuando, como son 10 años, si tú eres el primer año con un salario mínimo, después subiste, es un promedio móvil. En la medida en que entran mejores promedios, sacaste el más bajito, pero si está en la mitad es casi imposible. Entonces daña todo el promedio. Entonces ahí es donde digo, eso lo mejor es revisar bien para saber cuál es el mejor camino. ¿Tienes una pregunta? Sí, cortito. 900 semanas trabajadas en Colombia, pero hace 20 años no cotizo. 900, te voy a decir exactamente, 900 semanas son aproximadamente 17 años. O exactamente deben ser, sí, alrededor de 17 años. Mira la edad. ¿Es legítimo? La edad tengo 61. Lo que sucede es que es régimen, o sea, conservar en las condiciones, pero sí o sí tienes que llegar a 1.300. Porque con 900 no se pensiona a la persona, hay que llegar a 1.300. O sea, que hay que necesariamente cotizar. Y tu pregunta me sirve para lo siguiente. 8 años. Te falta. Hay personas que dicen, yo le reclamo al fondo privado o le reclamo a Colpensiones cuando llegue la edad. Sí. En el fondo privado se llama devolución de saldos, en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva. Es válido si no hay las ayudas del Estado y en el caso de Colpensiones no hay, o sea, no lo logré, las 1.300 me devuelven la plata. Yo insisto, siempre lo mejor será la pensión. Siempre. Pero en el caso concreto habría transición, o sea, se conservarían las condiciones, pero hay que cotizar esas semanas, es decir, 400 semanas, y cotizarlas de una, o arrancarse en la medida en que el flujo de caja lo permita. Y una es esa, y la otra es tener cuidado por cuánto se cotizaba allá atrás, y traerlo ahora para uno no... claro, porque igual, así fuera por allá atrás, hay que traer el promedio. Pero le van a empezar, son los 8 años que le faltan. 400 semanas serían más o menos 8 años, como los últimos 10. Tiene que darle duro a estos 8, que es el valor. Sí, ahora eso, como dicen, es fácil decirlo, pero no es tan fácil operacionalizarlo. El médico, ¿cómo está la salud? A ver Claro, si ahí lo que toca es, listo, si yo tengo ingresos en dólares, pues me es más amigable cuando los convierto, en términos del costo de la cotización. Y lo otro es que también, por más de que nosotros recomendemos que se cotice en salud, pues también por flujo de caja puedo cotizar solo en pensión. Y no tiene problema eso. Pues más barato, ¿no? Y ahí me hace una pregunta. Perdón, no lo dejan a uno cotizar solo por pensión. Yo estoy recién trasladada a Estados Unidos y efectivamente hice toda esa transición yo estaba en un fondo de pensión privado, obligatoriamente le exigen a uno tener la asesoría tanto en el privado como en Colpensiones, me salía mucho mejor en Colpensiones, pero obligatoriamente me exigían que tenía que estar también en salud. No, si quieren lo podemos mirar, pero técnicamente es posible. Sí, nosotros Vamos a despedirme de las personas de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y feliz día. Ya nos quedamos aquí con las preguntas. Muchas gracias. Un saludo de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami y de Cómo Me Pensiono. Y cualquier cosa nos escriben. Gracias. Marcelo, tuvimos 59 conectados. Qué bueno. No, sí se puede. Sí se puede.